El que ya lo tengo en línea, que para mí es un gran placer, y una alegría enorme. Guillermo, querido, Ezequiel Guasora te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Ezequiel, ¿cómo andás? Y que tengas mucho éxito en tu programa, Gracias, Guille, gracias. Mucho éxito. Bueno, has picado en punta, Guillermo, porque la consigna para el día de hoy era: sin Cristina Fernández de Kirchner, candidata a presidente, ¿quién te gustaría que sea el próximo presidente de la República Argentina? Y te puedo asegurar que estás en un 95%, de todos los oyentes, de todos los audios. Sos uno de los primeros que lanzó su precandidatura a presidente, Guillermo, y lo que más gustó y lo que más gusta dentro de los peronistas es el plan económico. Es el plan económico, es quién tiene que pagar la deuda. Ya lo has dicho hasta el hartazgo, las 1000 familias, que después se le va a dar un bono a 20, 25 años. Pero yo me había hecho 10 preguntitas. Si sos presidente, Guillermo, ¿qué vas a hacer con la hidrovía? Mira, primero definamos qué es la hidrovía, porque sí, me parece que algunos muchachos confundieron. Dale. No se entiende lo que es la hidrovía y le dan digamos, al no comprender técnicamente lo que es la hidrovía, se desordena. Bien. Dale el orden. Coincidís conmigo que es una zanja en el fondo del lecho del río. Sí, señor. ¿Está bien? O sea, lo que hace es una máquina montada en un barco, entonces prácticamente el barco y la máquina es lo mismo. Va cavando y lo que hace es profundizar la capacidad que tiene un buque cargado de navegar sobre el Paraná en este caso. Exacto. Porque hicieron una zanja que está perfectamente delimitada y que los muchachos del puerto, los que se ocupan, en vez de decir que es una zanja, como yo digo, te dicen que es un canal. Pero es una zanja, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Es una zanja que vos haces ahí. Bien. Administrar una zanja, que es por donde pasan los buques, no puede ser un tema tan relevante, a mi entender. Sería como cortar el pasto al costado de las autopistas o manejar los peajes. Nada se puede cargar en los barcos que previamente no haya pasado por algún peaje, alguna ruta provincial o alguna ruta nacional. Nada se puede cargar en los barcos que no haya sido controlado por un vista de aduana. Y nada se puede facturar de lo que está en los barcos que no lo haya visto la DGI. Y una vez que el barco está cargado y cerrado, lo único que hace es transitar por ese canal o zanja. Sí. ¿Qué es lo que me quieren explicar de la trascendencia de la zanja? Porque yo no lo termino de entender. Que lo explotan, o sea, lo que te quieren explicar algunos muchachos es que lo explotan en empresas extranjeras y que la única empresa que argentina es Vicentín. No. La zanja la manejaba un muchacho llamado Romero, que era radical, y sigue siendo radical. Si fue uno de los financistas de Alfonsín, de la campaña de Alfonsín, un muchacho de Chascomún. No, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando de la zanja. Vicentín Vicentín cargaba los barcos. De Chascomún me mata. Sí. Pero claro, pero no. Vicentín, cuando estaba, cargaba los barcos extranjeros. Sí, señor. Porque lamentablemente ya no tenemos flota de mar, cosa que tenemos que volver a tener. Eso te iba a preguntar también. Sí. Bueno, pero eso es otra discusión, vos me preguntaste por la zanja. Sí, no. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es el circuito, Sí. Los muchachos producen, al margen del tamaño. Eso va por camiones en las rutas nacionales o provinciales, pasan peaje, no pasan peaje, lo para la gendarmería si es nacional, la para la policía provincial si es ruta provincial, etcétera, hasta que llega al puerto. Alguna de las puertos en general de lo que estamos hablando son los privados, ¿está bien? Bien. Ahí entran, descargan el camión con un sistema extraordinario porque levantan el camión, bueno, no importa. Y de ahí hacen algunos procesos muy menores
y lo cargan en el barco. Nada de eso se puede hacer sin que un muchacho como vos, con la diferencia que estás con una pechera que dice aduana AFIP, diga cargue. Bien. ¿Está bien? Bien. Después tenés que hacer las facturas. Esas facturas las controla la DGI, que también dice AFIP. Exacto. Y en el medio, tuviste la gendarmería que dejó pasar el camión. Después cerrás, te imaginás que los barcos no van abiertos, ¿no? Cerrás las compuertas del barco y empiezan a navegar con un muchacho que de esto sabe mucho y encaja el barco en la zanja. Porque si lo saca de la zanja queda encallado el barco. ¿Está bien? Por una diferencia de profundidad. Entonces, lo meten en la zanja y se lo llevan. Y ahí ya. Sale al Río de la Plata y en el Río de la Plata, por otra zanja que se llama Canal, lo mismo que lo anterior, gana el Atlántico y se va. Obviamente vos podés llamar al Atlántico mal argentino hasta determinada milla y después gana el Atlántico, las aguas internacionales y se va. Ahora, ¿qué me querés explicar de la zanja del Paraná? ¿Qué me quieren explicar? Porque no entiendo dónde está el tema en el hacer y administrar una zanja. Por eso a veces, esto es lo que nos pasó, por eso este gobierno es tan desastroso. Pero no es solo el presidente, hay una estructura de pensamiento en el gobierno que no tiene ni pie ni cabeza. Yo me acuerdo, no voy a hablar de ella porque falleció y yo la valoraba, pero de una diputada que dijo no, porque por las hidrovías van 40.000 millones de dólares. No, tienen un lío bárbaro. Ese es el valor de la producción. Pero ese valor de la producción, la mayoría de ese valor de la producción quedan los productores. Por eso la discusión sobre las retenciones o en el Estado como recaudación. Y si hay mercadería negra que entra en los barcos, es un problema de la aduana, no de la hidrovía, o de lo que vos quieras. Pero en tierra podés vos saber con precisión si la cantidad de camiones que llegaron y le entraron a esa empresa y la cantidad que los cargó tiene relación o tiene relación, como en un frigorífico. Si en un frigorífico entran menos vacas que la que vendés de carne, algo no anda, compraste animales en negro. Es muy fácil de saber. Tan difícil para no eso es. hay un hombre, Claro. Tan difícil no es. Para eso hay un hombre del SENASA. Vos no podés matar un animal si no está la firma del muchacho del SENASA. Tal cual. Ahora, vos podés hacer lo que quieras con el muchacho del SENASA. Lo llevas a comer, le das un whisky, en el medio metes animales. Bueno, pero eso ya no tiene nada que ver con la zanja. Lo mismo podés hacer con la soja o con el maíz, pero no tiene nada que ver con la zanja. Querer resolver un problema que puede existir, si me quieren empezar a explicar que la Argentina no sé cuántos millones de toneladas negrea, qué sé yo, bueno, controlando una zanja que no se entiende, que lo que haces es ver como un barco que está cerrado pasa por un lugar. Ahora, si vos decís no, porque yo por el peso, pero el peso lo sabés en el puerto antes que salga el barco. No sé si me entendés. Yo te entiendo, no, te entiendo. Bueno, por eso te preguntaba... ¿Y por qué fue tu primera pregunta entonces? ¿Qué pensabas hacer? ¿Sabes por qué fue tu primera pregunta? No saque conjeturas, no saque conjeturas. No, porque está en el debate ahí. Yo te conozco, Guille, te conozco. Ahora, tengo otra pregunta. Litio, se tendría que, porque somos el segundo, creo, proveedor de litio o tercero, de litio. ¿Qué pensás hacer con el litio si sos presidente, Guillermo? Mira, Alberto, sí, se me chispoteó. Se me chispoteó. Mira, el litio, lo primero, de los primeros estudios que nosotros hicimos, primeros, tenemos una ventana de oportunidad de 20 años, pero que se va achicando. Ajá. Por ejemplo, nadie sabía hace 6 meses atrás que México era un importante productor de litio, porque si no hubiese nacionalizado los yacimientos. Que un muchacho que es frontera con Estados Unidos nacionalice los yacimientos, lo tiene que haber hablado con los norteamericanos sin duda. Ellos lo llaman la reunión de amigos, que es cuando se encuentran los 3 presidentes.
en este caso Canadá, primer ministro, ¿no? Bien, sí. Hacen cada 6 meses una reunión que se llama reunión de amigos, van rotando, bueno, es en las 3 capitales, y ahí cada uno habla 7 minutos, cuenta lo que pasa, escuchan, y cada 6 meses se encuentran. Con lo cual te imaginas que una decisión de esta no es que López Obrador no la habrá contado, y del otro lado le habrán dicho, muy bien, me interesa, no me interesa. Esto está en discusión, porque esto tiene que ver con las baterías. Que el litio se va a usar, se va a usar. El litio obviamente disminuye el peso de las baterías. Sí. Lo que pasa es que empieza a estar en discusión los autos eléctricos, porque la relación de transporte de carga útil sobre el peso de la batería. Por ejemplo, te cuento, vos considerando que un litro de gasoil es 1 kilo, suponete que fuera 1 kilo, es un poco menos de 1 kilo, pero suponete que fuera como el agua, 1:1. Vos con 80 kilos transportás sin ningún problema 4 personas o una cantidad importante de carga, si es de carga, X cantidad de kilómetros con absoluta autonomía. Vos para tener esa autonomía, esa misma autonomía o capacidad de carga, precisás 500 kilos de batería. Ajá. 500 kilos, por más que sea de litio. Te están empezando a poner, cuando las transformaciones tecnológicas se dan muy rápido, lo que hoy era una maravilla, mañana pasa a ser algo que no está tan complejo. Por ejemplo, yo me crié en casas que tenían caños de plomo. De plomo, sí. Bueno, y hoy hoy te condenarían a muerte. No existe más, claro. Bueno, porque contamina, porque esto, porque aquello. Bueno, acá estamos. Yo tomé años y años agua de cañería de plomo, pero no voy a negar que contaminan. Eso es ridículo. Y estás vivito y coleando, sí. Está bien, pero bueno, hay que ver hasta cuándo estiro por haber tomado agua en cañería de plomo. Vos seguramente que ya tomaste mucha menos agua en cañería de plomo. Bueno, es la vida. Entonces, lo que hoy te parece que es extraordinario, nosotros tenemos 20 años hoy seguro de ventana. Bien. Y tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de recursos con eso, porque después es como el bosque de Quebracho, ¿viste? Después se van y se terminó. Así la empresa sea nacional. Cuando un pozo petrolero se termina, sea de YPF o sea de Bulgeroni, se terminó. Ya está, ya está, listo, secó. Ya está, sí, bien. Ya está. Entonces, hay discusiones que tenés que dar con profundo conocimiento técnico. Hoy lo que podés decir del litio, que tenés 20 años de ventana de oportunidad y que lo tenés que transitar. Ahora, nosotros somos un proyecto político para siempre, porque para eso tenemos doctrina. Exacto. Y no somos proyectos políticos personales. Lo que le pase a Moreno no tiene ninguna importancia. Lo importante es que va a haber una doctrina que es eslabona de generación en generación. Y si es para siempre, porque vamos yendo a la perfección, 20 años no es nada. Pero hay que estudiarlo bien, atentamente, y para eso tenés que separar los hechos que quizás son títulos que no tienen nada que ver con la ventana de oportunidad que podés tener. Igual que lo que te acontece con la hidrovía. Ahora, no hay ninguna duda que tenés que ir a un sendero de manufactura, porque siempre la manufactura te genera conocimiento que queda. Entonces, siempre una Argentina industrial es muy superior a una Argentina que no es industrial. Esa es la base de lo que nos está pasando. ¿Hacia dónde va el mundo ahora? Fue el primer plan quinquenal de Juan Perón, que industrializó el país. Muy bien. Una sumatoria de medidas que permitieron que la economía fuera en una dirección. Sí. ¿Qué está en discusión ahora en el mundo? Está en discusión la posibilidad de que alguna decena de países, entre los cuales está la Argentina, se industrialicen. En la globalización eso estaba vedado. En la globalización era al revés. Digamos, las cabezas socialdemócratas o las cabezas neoliberales te planteaban la desindustrialización de países como la Argentina. Porque para eso estaba China, para eso estaba Europa o para eso estaba Estados Unidos.
Este es el ABC de la globalización. ¿Quién es el primero que en América confronta contra la globalización? Nosotros en Mar del Plata. Ahora, éramos muy menores, nuestra voz era muy menor. Cuando a mí me toca administrar el comercio exterior por los defectos de nuestro modelo de acumulación de capital, esto es muy importante, no es por las virtudes, ¿eh? Sí. Yo tengo que administrar el comercio exterior, esto entra, esto no entra, etcétera, etcétera, por los defectos del modelo, no por las virtudes. Si no confundimos lo que está bien con lo que está mal. Bien, cuando yo tengo que hacer eso, el mundo se nos planta de frente. ¿Quién es el mundo? Estados Unidos, Europa y Japón. Todos en contra, incluso Lula, que en ese momento gobernaba el Dilma. ¿Está bien? Yo negocié con ellos, así que te lo digo en primera persona. Estaban en contra de lo que hacía. ¿Qué pasó? Perdimos el juicio. Me hubiese encantado estar en esa discusión, te digo. Bueno, no importa, perdimos el juicio. Perdimos el juicio. Brasil estaba en contra de la Argentina. Está la verdad histórica. Perdimos el juicio en la Organización Mundial de Comercio, como no podía ser de otra manera. Si es la Argentina, el panel es Argentina versus el mundo, expresado por Estados Unidos, Europa y Japón, es obvio que perdía. China no decía esta boca es mía porque China es defensora de la globalización. Por eso fue el último gran presidente que fue a Davos, fue Xi Jinping, a garantizar durante el gobierno de Trump en Estados Unidos que ellos iban a seguir auspiciando la globalización, porque China es un gran ganador de la globalización. Alemania es un gran ganador de la globalización. Ahora, aparece una voz muy potente en el mundo que dice, esto no va más, y ese fue Trump. ¿Qué es lo que hace Trump? Empieza a replicar políticas que habíamos hecho nosotros antes, porque yo las empecé a hacer en el 12, y él las hace en el 17. La diferencia es que yo las hacía con un teléfono y él las hace con 12 portaaviones. Bueno, y entonces la distancia es abismal. Ahora, terminó la globalización con Trump. Esta es la magia. Mientras terminaba la globalización con Trump, acá, Cristina y Macri, por no saber de qué Cristina hablo, ¿no? No va a pensar que hablo de mi hermana. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, Cristina y Macri querían que ganara la señora Clinton. Esto no es menor, porque son dos cabezas globalizadoras. Esto hay que asumirlo. Cristina, cuando pone de ministro de Economía a Kicillof, el cual decía que era marxista, y por lo tanto era un hombre defensor del trabajo, pero termina siendo socialdemócrata, engañándonos, porque lo que empieza a hacer, lo primero que hace es devaluar. Finalmente, con el paso del tiempo, y sobre todo con la elección de Alberto Fernández, que era un socialdemócrata confeso, porque en el caso de Kicillof no era confeso, él decía que era marxista. Sí. Pero en el caso de Alberto Fernández, un confeso socialdemócrata desde siempre, sí. Ella asume en esta disrupción que se da en el mundo el bando de lo viejo, de la globalización. Ella asume la socialdemocracia en su contenido económico también para la Argentina. De ahí la explicación de Alberto Fernández y de Guzmán. Por eso la socialdemocracia, que es tan creadora de la globalización como el neoliberalismo. El neoliberalismo, a través de la Thatcher o Bush padre, se sientan en la mesa del consenso de Washington. Enfrente se sienta Felipe González, que era el presidente del Partido Socialista Obrero Español, al margen de su función institucional. Ideológicamente, era el ADC de la socialdemocracia, que es el que viene en los 90 a explicar acá que se terminó la Argentina industrial. Se terminó la Argentina industrial, es en los 90, con la adscripción al neoliberalismo. Ahora, ese esquema económico es auspiciado tanto por Menem como por De la Rúa y Chacho Álvarez. ¿Quién es Chacho Álvarez? Lo que hoy es Alberto Fernández. Ese gobierno progresista de la Alianza, que tuvo a Cavallo como ministro de Economía, igual que Menem, es la globalización.
Hoy la confrontación es entre el nacionalismo y la globalización, no es entre derechas e izquierdas. Esa es la confrontación que te hacen creer para que vos te ordenes en alguno de esos dos bandos, y los dos trabajan para los banqueros. No solo subió la tasa de interés Kicillof o Macri, también Alberto Fernández. Este capitalismo de los banqueros es el que irrumpió cuando Cristina le da el mandato a Kicillof, y este ciclo económico comenzó ahí y terminó ahora con Massa. La pregunta es ¿cuándo? Bueno, quizás sea una de estas 10 preguntas, nosotros, de las 10 preguntas que vas a hacer, nosotros lo veamos, pero no hay duda que esto termina este año. Si sos presidente, ¿qué vas a hacer con YPF? Te escuché en más de una oportunidad que se le ibas a dar a la CGT. ¿Va a seguir siendo así? Sí, claro, es el 51% de las acciones. Sí, claro, el resto seguirá cotizando en Wall Street. Sí, por 51% de las acciones en manos del confederal de la CGT. Este es un error garrafal que también se cometió. Porque si está en manos estatales, vos tenés que garantizar a partir de ahí que ganás siempre las elecciones. Y para ganar siempre las elecciones es partido único. Por eso es tan delicado esto. En cambio, si vos lo ponés, de acuerdo a lo que dice la doctrina peronista, que los únicos que defienden los intereses permanentes de la patria son los trabajadores organizados, vos lo ponés en manos del confederal de la CGT. Y ahí se define el plan de negocio. Después la gestión es una gestión profesional como en cualquier negocio. Sí, claro. Como en una farmacia, una ferretería o en cualquier negocio. Ahí entraría Vaca Muerta. Vos imaginate que Pagani no es que administra Arco, toma las decisiones, pero no el directo, tiene sugerencia. Bueno, acá sería lo mismo. Los gerentes son profesionales. Y ahora, el plan de negocios, que es el que se arma en la asamblea de accionistas y que hay que aprobarla, a ese es el de la CGT. ¿Por qué es tan importante el plan de negocio? Porque definís el precio de la energía. Tal cual. Y vos definís ahí el precio del litro de gasoil. Y ahí, ¿por qué los trabajadores? Y porque el precio de la energía es directamente proporcional a la tasa de ocupación. Cuanto más alto esté el precio de la energía, más baja va a ser la ocupación. Cuanto más bajo esté el precio de la energía, más baja va a ser la desocupación. Entonces, vos lo que tenés que entender es un precio barato del gasoil que hace una alta tasa de ocupación en la sociedad argentina. Y un alto precio del gasoil te hace alta la tasa de desocupación. ¿Qué te pasa con esto? Que desde Galucho para acá empezaste a aumentar el precio del combustible y empezó a aumentar la desocupación. ¿Lo tiene que resolver la política? Esto no, lo resuelve la CGT. Miren, muchachos, es muy fácil. Si ustedes quieren pleno empleo en la Argentina, que es lo que quiere la CGT, porque va a tener más afiliados, tiene que estar la energía barata. Y despreocupate de todo lo demás. El error fue otra vez ponerlo en manos de Kicillof, pensando que los cuadros políticos son los que representan los intereses de la patria. Y lo representa, según la doctrina peronista, el movimiento obrero organizado. ¿Vaca Muerta entra en YPF, Guillermo, o esa parte? Mira, ahí hay que resolver el plan de negocios. Cuando yo lo discutí con Galucho en su momento, le dije que estaba equivocado. Que él tenía que ir por el offshore, no por Vaca Muerta. Y la realidad es que tuve razón, porque ahora el potencial energético de la Argentina está en el offshore. Todo el mundo lo está diciendo. Todo el mundo lo está diciendo. Es una tecnología mucho más sencilla, más conocida. En ese momento los únicos que dominaban esa tecnología, como sigue siendo hasta ahora, los norteamericanos, te sirve porque te mandan la tecnología vieja. Esto ya se hace en la industria automotriz. Cuando la línea de producción de la Fiat en Italia quedaba obsoleta, te decía que hacía una inversión en la Argentina y te la traía para acá. Bueno, esto es lo que está pasando con la tecnología del shale gas y shale oil. ¿Por qué Galucho? Bueno, es Galucho, es un muchacho que era un gerente, es el único muchacho
que en poquitos años pasó de ser empleado a dueño de una petrolera. Será por eso que le dicen el mago, ¿no? Un fenómeno. Sí, nunca vi. Ahora, el plan de negocios de YPF, obviamente que el Shell Gas está, el Shell Oil está, pero fundamentalmente lo tenemos en el offshore, fundamentalmente. Eso lo saben todos los muchachos de YPF de la vieja guardia. Lo sabíamos nosotros y finalmente ahora se está demostrando que es así. El potencial energético de la Argentina lo tenés en el mar. Pero bueno, esa es una tecnología conocida. Imagínate que el peronismo fue el primero que trajo las plataformas marítimas, las trajimos en el 74, ¿no? Las trajo Perón. Es una tecnología, obviamente, no es que lo podés hacer en el fondo de tu casa, pero se sabe cómo se hace, no hay ninguna cosa tremenda. Bien, una de las primeras políticas de Néstor Kirchner cuando llegó a presidente, Guillermo, fue, entre comillas, desmantelar la Corte de Nazareno. Hizo una corte suprema totalmente diferente, más plural, había de todo. ¿Qué vas a hacer con el Poder Judicial? No, a mí la verdad es que me encanta una Corte Suprema peronista. Está bien, no es lo que hay que decir políticamente, yo no sé qué llamás plural vos. Pero a mí me encanta una Corte. Nunca el peronismo tuvo tantos integrantes en la Corte Suprema como ahora. Ahora sobre 4 hay 3 que son peronistas. Por lo tanto yo en eso... ¿Cuáles son los peronistas, Guille? Y todos, menos el muchacho que dice, yo no tengo visión de eso. El que trabajaba para Clarín, ¿no? Que se define que no es peronista. Hay uno solo que dice que no es peronista, ¿no? Después todos los demás son peronistas. Uno fue intendente de Santa Fe, el otro viene de Rafaela, y Maqueda, no tenga duda, que es peronista, ¿no? Escúchame, llegó a la Cámara de Diputados por el Partido Justicialista. ¿La ampliarías a la Corte? No tenga duda de eso. Digo, la pregunta es, también te la hago, te repregunto, ¿ampliarías la Corte? No sé, la verdad que es un tema a futuro, no lo sé. Yo no estoy disconforme con cómo está funcionando la Corte, ¿eh? Ajá. No estoy para nada disconforme. Te vuelvo a decir, es la primera vez que sobre 4 hay 3 peronistas. Ahora, ¿por qué no podés tener un diálogo sensato con 3 peronistas? Me parece que no debe ser culpa de ellos. Me parece, va. Yo no entiendo cómo puede ser, porque no puede ser que no te pongas de acuerdo con Maqueda. Pero escúchame, uno de los supremos fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista. ¿Pero qué les pasa? Fue funcionario de nuestro gobierno. Venía a discutir conmigo los juicios del CIADI y tenía la celeste y blanca puesta en la piel. Porque yo lo discutí con él, ¿eh? ¿Cómo nos íbamos a defender en el CIADI? Él era el procurador general en ese momento. O sea, están equivocados, algo les pasa en la cabeza. ¿Quiénes están equivocados? A ver, Guille, están equivocados, ¿quiénes? Y los que tratan de hacer un juicio. Y los que tratan de hacer un juicio. Los del frente de todos, ¿está bien? Bueno, yo no sé si es todos, pero está claro que cada vez que la escucho a Cristina y meterse con la Corte como se mete, digo, ¿pero esto qué lo llama? A que fue intendente de Santa Fe. Si van a hablar, si son peronistas, si ese peronista va a hablar el mismo idioma, como hablaba yo con él cuando hacíamos la defensa del CIADI. Después tuvo poco tiempo y pasó a otro rol y después, bueno, ya encontró su camino. Bien. Pero fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista. O sea, es una persona formada. ¿Qué es lo que les pasa con la Corte? Yo no los entiendo. Me da la sensación que la misma naturaleza... Yo te pregunto. Pero sí, viste que arrancaste con la hidrovía, me da la sensación que es lo mismo. No entienden de qué están hablando. Yo te pregunto. Vos decís, no puede ser. No, si yo no digo que vos no entendés. Tu rol de preguntar. Digo, claro. No, yo a través tuyo estoy hablando con ellos, no estoy hablando con vos. Ya sé. Con la misma. Bueno. Entonces... Yo creo que, viste, no entienden la hidrovía. Dicen, no, pero ¿cómo va a ser una zanja? Y es una zanja compleja de hacer, difícil. No la podés hacer con una pala Gerardi, viste. Tenés que hacer con una... Bueno, todo lo que quiera. Pero no deja de ser una zanja. Pero no deja de ser una zanja, está perfecto. No sé, y que la tenés que administrar, porque este río, que es un río difícil, siempre te la quiere tapar, ¿viste?
Todos los días te la tapa y vos todos los días la tenés. Bueno, eso está bien, necesitas recursos para hacerlo, cobras un peaje, bla, 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 bla. Ahora, que a mí me digan, ahí está la soberanía, y esto me lo transformen en la batalla de obligado, es una cosa de loco. No, hablando de Si soberanía, prefectura... te iba a preguntar por Lago Escondido y Lewis. Bueno, ya hicimos lo de la corte, ya pasamos, ya está. Sí, ya está. Yo lo que digo que lo de la corte, la verdad que no me preocupa, creo que son 5, habría que nos tenemos que poner de acuerdo en quién sería el quinto, que es lo que permite hoy, y me parece que hay que funcionar y hay que dejar en la corte, en todo caso, si vamos a discutir lo de la justicia, sí, que es un tema que hay que hacerlo, sí, lo que hay que empezar a reflexionar, y eso te va a llevar un tiempo largo, como le llevó a Alfonsín el Congreso Educativo, ¿te acordás que estuvo no sé cuántos meses? Bueno, tenemos que discutir por qué los jueces... Está chicanero, hoy está chicanero, dale. No, está el sábado hoy. ¿Por qué los jueces tienen que ser abogados? ¿Vos me podés explicar por qué los jueces tienen que ser abogados? ¿De dónde está escrito que los jueces tienen que ser abogados en el mundo? No sé dónde está escrito. No sé. No sé dónde está escrito. Nada. Es que estos muchachos se hicieron cargo de un... Yo me acuerdo de una reunión, sí. Iban a entrar los petroleros al despacho de Kirchner, ¿no? Sí. Kirchner presidente todavía, 2007. Sí. Estaba Debido, bueno, no me acuerdo quién más, estaba Cámara, secretario de Energía, estaba yo porque... teníamos la administración del espacio energético porque, bueno, habíamos tenido problemas, entonces estaba la ley de abastecimiento, bueno, no importa, no, eso no viene al cuento. Sí. Y entra Cristina, ¿no? En el 2007 estaba esa historia de Pingüino o Pingüina, no sé si te acordás, quién iba a ser el sucesor. Sí. Y aparece Cristina, y se sienta a la derecha de Kirchner, ¿no? Ajá. Kirchner a la cabecera, los funcionarios a la izquierda de él, Cristina a la derecha, y después iban a entrar los petroleros y se iban a ocupar el resto de la silla. Bueno, muy bien. Cuando te digo los petroleros, no, estamos hablando de los petroleros. Los petroleros. Sí, los que sacan el petróleo. Y entonces, bueno, mientras nos acomodábamos, qué sé yo, y llegaban y se arma la cosa, me dice, ¿y a usted qué se va a dedicar cuando deje de ser funcionario, Moreno? Me dice Kirchner así, ¿eh? Sí. Yo, qué sé yo, tenía mayoría de ferretería, pero me di cuenta que era una chanza, ¿viste? El tipo era así, se jodó. Y le digo, voy a ser juez federal. Y se armó un silencio y una cosa, ¿viste? La cara, dice, me imagino la cara de Cristina, Cristina inmediatamente dije, ¿y este loco dónde salió? Se le desfiguró la cara. Dice, ¿qué? Pero ella estaba muy prolijita, ¿viste? No hablaba, ahí estaba. Y era como una de las primeras. Y entonces, ¿quién me dice, pero que usted es abogado? Y le digo, ¿usted quién me dijo que para ser juez hay que ser abogado? Y Cristina, y dice, espera, Ernesto, muy interesante esa posición. A ver, desarrolle. Y entonces le digo estas cosas. Y para ella, mire viejo, puede ser muy interesante, pero nosotros dos somos abogados. Es un fenómeno. Claro, esa es la inteligencia práctica. Pero bueno, lo recordamos hoy sería el cumpleaños número 73 de Néstor, lo recordamos con mucho cariño, cariño. Claro. Me llevaban 5 años, él y Debido, sí. me lleva, Debido me lleva. Sí, Julio te lleva, sí. Si vamos a ordenar la justicia, no hay ningún problema, tenés que empezar con la corte diciéndole, muchachos, ¿vamos a hacer o no la carrera de juez? ¿Ustedes qué opinan? No, porque los abogados son los mejores para ser jueces. Bueno, hagamos la carrera de juez y seguramente los abogados se llevarán las mejores notas. Pero mira si te aparece un físico nuclear que se saca todo 10. Y vos decís, los que tienen las mejores notas son los que ocupan los jueces. Claro, sí. Pero ahí creo que la discusión tendría que ser en el Consejo de la Magistratura, ¿ya no? No, porque es general, es en toda la sociedad, ¿no? El Consejo de Magistratura es otra instancia, es una discusión mucho más profunda, por eso empezás en la Corte, que es el Poder Judicial. Y lo otro que tenés que resolver, y la Corte está dispuesta a dar ese debate, es si la justicia es un poder o un servicio. Hoy es un poder, por lo tanto la tenés que respetar como es. Si es un servicio de justicia, ya está dentro del Poder Ejecutivo y tienen que ser funcionarios estables. Pero estos son los temas que hay que discutir. Bien. Si es un poder de la nación o es un servicio. Y si, ¿cómo elegís
los funcionarios de ese servicio, de ese poder. Pero lo tenés que hacer en un país tranquilo, estable, donde puedas hablar esta cosa, donde la gente coma, tenga trabajo, tenga luz, tenga agua, tengan los conflictos normales y no lo que pasa ahora en la Argentina, que estás al borde de la anomia. No, estamos para atrás. Así que la corte, Guille, la dejamos como está. La otra que me habías preguntado. No, te iba, antes de ir al lago escondido, Lewis y también las tierras de Benetton, el tema. Te quería preguntar por el tema inflación, dólar. Tenemos como 7, 8 dólares. ¿Eso es normal? No es normal, ¿no? Por eso esto se termina este año. Ok. Ningún presidente, así sea Moreno, va a asumir con 10 tipos de cambio distintos. Es una locura, me pareció una locura. Bueno, por eso esto está claro, digamos. Esto se termina, no podés saber cuándo de acá al 10 de diciembre, pero al 10 de diciembre está terminado. Ahora vamos al otro tema, el lago escondido, que es muy importante. Confundir el derecho de propiedad, señor, con lo que genera esa propiedad y que vos tiendas a distribuir mejor el ingreso nacional y pensar lo que para eso tenés que avanzar sobre el derecho de propiedad, eso es marxista. ¿Qué le pasó a Marx en su estudio de la economía? No llegó a diferenciar una cosa muy sencilla que después en la disciplina es de lo primero que te aprende, que te enseñan, la diferencia entre variable flujo y variable stock. La propiedad es una variable stock. El alquiler de la propiedad es una variable flujo. Vos no vivís de tu propiedad. Todos los días no vendés una hectárea. Vos vivís del alquiler que te da esa propiedad. ¿Qué le pasó a los marxistas? Piensan que para mejorar la distribución hay que distribuir la propiedad. Por eso se enfrascaron en esos debates de la reforma agraria, modificando la propiedad. Ese es un error conceptual. Ya esto la disciplina lo superó. Por un lado va la propiedad y por el otro lado va el rendimiento de esa propiedad. Por lo tanto, el peronismo no atenta contra el derecho de propiedad, pero sí dice hay que generar una sociedad justicialista. Dentro de una sociedad justicialista me encanta una Corte Suprema justicialista, no te voy a negar. No vamos a tener una Corte Suprema liberal en una patria justicialista. Esto es ridículo. Pero bueno, eso es en el largo plazo. No lo voy a ver yo. Te preguntaba, ojalá lo vean mis nietos. Lo del lago escondido no te lo preguntaba por el tema propiedad, sino te lo preguntaba por el límite fronterizo. A ver, vos lo que estás planteando es que puede haber una hipótesis de conflicto con Chile, una guerra con Chile. Sí. Yo creo que parte de la clase política chilena está planteando eso. Y ahí ya entramos en un tema de defensa nacional y tiene que ver con la nación en armas. Está bien, yo te hablaba por eso. Eso ya es la nación en armas. Por eso te dije lago escondido, que entraba en soberanía, pero bueno, por eso. No, ahí es el problema de la nación en armas. Ahí es el problema de la nación en armas y toda la base material de la nación y la base espiritual de la nación para defender la patria, que es el patrimonio común, que va desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Desde la Quiaca hasta el Polo Sur, y tenemos parte de nuestro territorio usurpado. O sea, cuando en el debate... ¿Cómo? Pará. ¿Tenemos parte de nuestro territorio que dijiste recién, Guillermo? ¿Tenemos parte? Usurpado. Sí, claro. Eso es Malvinas. Malvinas. Por eso. Sí. Entonces, nosotros, desde la Quiaca hasta el Polo Sur, tenemos que generar como hipótesis de defensa, esto ya se expresó hasta el cansancio dentro del peronismo, la conceptualización de la nación en armas. Es toda la base material y espiritual de la nación en su defensa. Obviamente que para el caso del Malvinas tenés que tener una inserción internacional inteligente. Por eso entre los globalizadores y los nacionalistas, este es el momento del peronismo. Era la quinta pregunta Malvinas. La quinta pregunta era Malvinas. ¿Qué ibas a hacer con Malvinas? Y bueno, con Malvinas tenés que conseguir que los ingleses te den la llave como se la dieron a los chinos en Hong Kong. Ahora, eso no va a pasar hasta que no tengas un ingreso de 25.000, 30.000 dólares per cápita. Y para eso tenés que empezar a resolver ahora
un tema central, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está mal hecho técnicamente. Guzmán era un muchacho que no tenía antecedentes para tremendo tema. Ajá. Entonces hizo un acuerdo mal hecho. No lo digo ahora, lo dije antes. Sí, me acuerdo. Yo dije que Alberto Fernández era el peor el día que Cristina lo eligió con ese tuit, con ese nefasto tuit. Me acuerdo. Y de Guzmán dije, muchacho, este chico, de Guzmán, a vos te lo dije, este chico no hizo ni siquiera un cheque en su vida. Sí. Hoy pero estás picante. Escuchame una cosa. Ese nefasto tuit me mató, dale. Sí. Guzmán Sí. no hizo un cheque en su vida. ¿Cómo iba a ser un experto en renegociación de deuda? Me acuerdo que te dije a vos, pongan un ferretero, un carnicero, un almacenero que saben lo que tienen, cómo renegociar la deuda. ¿Cómo la va a renegociar este chico que no hizo un pagaré en su vida? Pero ¿cuántos cheques renegoció? ¿Cómo va? Bien, hizo un documento, que es un contrato de mutuo, porque finalmente no deja de ser eso, hay un deudor y un acreedor, que está mal hecho, técnicamente mal hecho. Hay que poner con precisión, hay que renegociar ese contrato y explicarle al mundo con qué le vamos a pagar. ¿Quién va a poner la plata para pagarle al fondo? Y en ese plan económico que vos decís está con precisión explicado. Y para sorpresa tuya, los sectores de la sociedad rural están de acuerdo con eso. Hoy hablé con un periodista de lo que sería la segunda sección electoral, de Varadero y demás. Entonces le digo, mira, ¿cuánto está una hectárea de tierra hoy en Varadero? Me dice $20.000 la hectárea, la manzana, $20.000. ¿Y cuándo estaba cuando yo llegué al gobierno? Y yo creo que estaba $2.000 o $3.000. O sea que hay $17.000 por hectárea, que por una buena administración del gobierno, los muchachos se embolsaron como ecuación patrimonial. Un tipo que tenía 1.000 hectáreas hizo $17 millones, solamente porque la Argentina funcionó. Si la Argentina funciona, esa hectárea que hoy está a 20.000, pasa a estar 40.000. Claro. Por eso no me meto con el derecho de propiedad. Y cuando vos le decís esto a la sociedad rural, hay sectores de la sociedad rural que empiezan a entender. Porque si la Argentina no funciona, no hay manera de sacar esa producción y llevarla al puerto. Y entonces eso no vale nada, que fue lo que nos pasó cuando llegó el peronismo al gobierno después de la Alianza. Era la misma tierra y no valía nada. Claro. Bien, por eso hay que administrar correctamente el país, pero para eso solamente un gobierno peronista. Porque ¿qué pasa con los globalizadores? Se llamen Cristina, se llame Alberto, se llame Macri, la señora Vidal, Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta. No entienden lo que pasa en el mundo. Ellos piensan de verdad que la guerra de Ucrania es entre dos espacios de comprensión del mundo diferentes. Y la guerra de Ucrania es una guerra entre los que van a conducir el mundo, este nuevo occidente, definiendo la medianera en Europa, hasta dónde llega vos y hasta dónde empiezo yo. Por eso el viaje de Biden a Kiev. Vos te imaginás que el viaje de Biden, cuando nos enteramos que Biden aterrizó en Kiev, la primera pregunta es, ¿en qué avión fue? ¿Fue en ese que suele volar en el mundo o fue en un avión pequeño? Porque ese avión enorme, extraordinario que tiene el presidente norteamericano y que a falta de uno tiene dos, que puede volar a una altura que no vuelan ni siquiera los aviones cazabombarderos. Ahora nos enteramos por el famoso globo, avión chino. Esos aviones van a una distancia, son joyas. Ahora se pueden confundir con un bombardero de largo alcance de los radares. Por lo tanto, imagínate que en el momento que diga que vienen esas dos bestias aquí, claro. Bien. Sí. Ahora resulta que inmediatamente, como esa es la primera pregunta que nos hicimos, a la tarde de ese día se dice, no, pero miren que fue en un avioncito, No te dicen un piper, pero más o menos. Está acordado.
Ese viaje para que Biden aterrice en Kiev tenía por lo menos 30 días de planificación, que arrancó cuando se encontraron los dos jefes del servicio de inteligencia, el de la CIA y el ruso. ¿Dónde? En Turquía. ¿Qué hablaron? Hicieron el prolegómeno de la nueva Yalta. Esto se sabe, hay que ver el mundo. Cuando Trump te dice en 24 horas termino con la guerra, es que todavía esta guerra está, porque hay que resolver la interna norteamericana, no la interna rusa. La interna rusa ya está, es Putin. La interna claro. norteamericana. Sí, pero es una interna dentro de la clase dirigente, pero no conceptual. Los dos saben, la clase dirigente norteamericana sabe que hizo una maniobra extraordinaria y que por primera vez en la historia de la humanidad va a tener una base material en Europa. Hasta ahora tenían bases militares, ahora van a tener una base material, van a tener un territorio extraordinariamente rico, que es la parte que se van a quedar de Ucrania, que después van a decir, si es un protectorado le vamos a dar la ayuda para la reconstrucción, todo lo que quieran. Sí, todas las zaraza esas. Muy bien. Sí. Una parte de Ucrania, la Federación Rusa, la metalmecánica, donde estaba la industria pesada de la Unión Soviética. La otra parte, que es la agrícola y demás, queda como un protectorado norteamericano. Después la forma jurídica veremos. Y se terminó la Europa que vos conociste. Se terminó. Y cuando vos hablás con los cuadros europeos, los franceses, los italianos, los alemanes, saben eso, por eso la angustia que tienen. Yo sabés lo que quiero, Guillermo, yo quiero conocer la Argentina de Guillermo Moreno. Si llegás al sillón de Rivadavia, todo esto que hablamos lo vas a hacer. Pero claro, imagínate, lo vas a hacer. Si hice lo que hice cuando tenía una lapicera de 1 centímetro, la lapicera del presidente es por lo menos de 15 centímetros. ¿Está bien? Si nosotros hicimos lo que hicimos en la década ganada, hicimos lo que hicimos de pecho, porque poniendo el pecho lo hicimos. Imagínate si tenés la capacidad, ahora con un mundo que te es a favor. ¿Vos te imaginás si Moreno, secretario de Comercio, fue con Obama? Por eso yo quería que ganaran los republicanos. Y esto te digo una confidencia, que Cristina no lo puede desmentir porque me lo dijo ella misma. Cristina me dijo una vez, tengo 2 funcionarios que quieren que pierda Obama. Cuando Obama iba a competir con McCain, ¿te acordás? La primera presidencia de Obama. Bueno, tengo 2 funcionarios, dice un funcionario, pero tengo 2 en mi gobierno que quiere que pierda Obama. Uno es usted, y el otro adivinalo vos, amigo. Adivinalo vos. No tenés que tener mucha inteligencia, no tenés que hacer mucha para darte cuenta quién era el otro que quería que perdiera Obama. Cristina quería que ganara Obama. Esta historia, si a mí me hubiese tocado ser secretario de Comercio uno eras vos y el otro sería Julio De Velo. No. Adivinalo, hermano. Es tan fácil adivinarlo si me lo dijo Cristina. Es tan fácil adivinarlo si me lo dijo Cristina. Te lo dijo Cristina. Entonces, bueno. Después me lo mandó por WhatsApp. Es tan fácil adivinarlo. Entonces, te digo. ¿Qué pasó? ¿Lo perdí? Dale que vuelvo y ya lo despido que se me fue. Son las 12:58, chicos, estoy en vivo. Estamos en el aire todavía en Radio Rebelde. ¿Lo volvemos a llamar a Guillermo para despedirlo? Porque se nos fue el horario. Se nos fue la columna de Martín Ripari, la columna de deporte, se nos fue. Lo vamos a llamar después un segundito, Martín, para pedirle disculpas, pero que guarde todo lo que tenía para el día de hoy, que lo guarde para el sábado que viene. Ahí estamos tratando de conectarnos nuevamente con Guillermo Mario Moreno, precandidato a presidente por la República Argentina, Bueno, ojalá, si Guillermo llega al sillón de Rivadavia, que todo lo que charlamos en el día de hoy lo pueda hacer. Yo no tengo dudas de que si Guillermo Moreno llega y se sienta en el sillón de Rivadavia, esto lo va a hacer.
hizo un excelente trabajo desde la Secretaría de Comercio. Yo siempre le agradecí. Nadie cuidó los alimentos, el precio de los alimentos como los cuidó Guillermo Moreno. Por eso creo que si llega al sillón de Rivadavia va a cumplir con todo lo que ha dicho en el día de hoy. Guille, se me cortó, te tengo que despedir, me quedé sin tiempo. Te agradezco enormemente, simplemente te decía, sí, si con el mundo en contra pudimos hacer todo lo que hicimos, imagínate con el mundo a favor. Y yo contaba como anécdota, y es un segundo más, sí. Si en vez de tener a Obama como presidente de Estados Unidos, siendo yo secretario de Comercio, lo tenía Trump, eso era una fiesta para la Argentina. Eras vos ahí. Lamentablemente lo tuvimos a Obama. Ahora tenemos el mundo a favor. Por lo tanto, un gobierno peronista, ahora, con el mundo a favor, como lo tenemos, damos vuelta a esta como un guante en 6 meses. Esto pasa a ser una fiesta rápidamente como tiene que ser un gobierno peronista. Gracias por tu tiempo, amigo. Guille, querido, un abrazo fuerte. Tenés mi voto, Gracias, amigo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Muy bien, ahí pasaba Guillermo Mario Moreno, precandidato a presidente de la República Argentina. ¿Qué tal, Guasora? Buen día. Buen día. Si no se presenta Cristina, sí, el presidente tiene que ser Mario Guillermo Moreno. Muy bien. Si se presenta Cristina, el presidente tiene que ser Mario Guillermo Moreno. Perfecto. Se presente quien se presente, Moreno presidente. Moreno presidente. Fernando de Lanús. Gracias, Fer. Gracias, Fer de Lanús, Buen día. Buen día. El próximo presidente debe ser Guillermo Moreno, porque es el más preparado y lo demostró anticipando todos los hechos geopolíticos y nacionales. Quien no lo vota será responsable del desastre. Bueno, muchas gracias. Buen día, Carlos. Habla Fabio de Santa Cruz. Hola, Fabio. Para mí, el mejor candidato libra por libra para ser presidente de Argentina es Axel Kicillof. Y de vice tendría que estar el Coqui Capitanich. Y en la provincia de Buenos Aires tendría que ir Martín Insaurralde como candidato a gobernador. Ajá. Y Victoria Tolosa Paz para vicegobernadora. Te resolví todo. Bueno. Un abrazo. Un abrazo grande. A ver, pará. Tiró Axel Kicillof, presidente, Capitanich, vicepresidente, y tiró para la provincia a el actual jefe de gabinete de Axel, ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la vicegobernadora Victoria Tolosa Paz. Bueno. Pero pica en punta Guillermo Mario Moreno, pica en punta. Dale, Dai. Buen día, Ezequiel, compañeros, compañeras. Buen día. Creo que el próximo presidente tiene que ser el plan económico peronista, y esto lo encarna hoy Guillermo Moreno. Digo plan económico peronista porque si no nos ponemos a discutir nombres propios. Sí, es verdad. Y después nos termina pasando como pasó en el 2019, sí, que asume un gobierno pretendidamente peronista que después hace cualquier cosa. Los planes tienen que estar arriba de la mesa y tienen que ser un contrato electoral y se tienen que cumplir. Entonces vamos a votar un plan. En este caso yo voy a votar el plan económico peronista que presentó Guillermo Moreno. Si hay algún otro plan económico peronista dentro de lo que es el Frente de Todos, lo que fuese, que se presente, lo debatimos, vemos cuál es el mejor y listo. Pero terminémosla con la boludez de los nombres propios que después hacen cualquier cosa. Ponemos el plan sobre la mesa y ese es el candidato, un proyecto de país, nacional y popular. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Picó en punta Moreno, ¿cómo está Moreno? Dale. ¿Tengo más? Dale. Saludos, gente de Monte Grande, acá escuchando con Agustín desde el laburo. Gracias. Nosotros queremos un patriota de verdad con un proyecto de Estado como Guillermo Moreno. ¡Dios, pero carajo! Vamos, Guillermo Mario, ¿cómo estamos? Gracias, chicos, ahí desde Monte Grande. Esteban Echeverría. ¿Tengo más? Dale, dale. Pienso que el próximo presidente de Argentina tiene que ser Guillermo Moreno. Porque como decía el general Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Es realizar, muy bien. Y el único que ha dado muestras de eso en los últimos años es él. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. ¿Tengo más? Buenos días, Ezequiel. Buenos días. Y audiencia de Radio Rebelde. Por supuesto que el único candidato para presidente es Guillermo Moreno, con una visión, análisis y diagnóstico de la política internacional, de la política interna, y bien doctrinario y peronista, que es lo que necesita este país para salir adelante. Peronismo doctrinario. Bueno, vamos. Muchas gracias, saludos para todos. Gabriela de Berizo. Muy bien, Gaby de Berizo, muchísimas gracias. Vamos con el Patriota entonces, vamos a tener que darle el voto al Patriota.